Va- Vamos a dar inicio. Bueno, hola, buenos días a todos, bienvenidos. Agradecemos mucho su interés y su participación en este webinar de la Organización Panamericana de la Salud. Este webinar se está entregando en virtud de la reciente publicación de una actualización de las directrices de la Organización Mundial de la Salud para el establecimiento de centros toxicológicos. Estos centros tienen un papel muy importante en los sistemas nacionales de salud, tienen una atención clínica de las intoxicaciones agudas y cronológicas, la toxicovigilancia, el registro de las intoxicaciones, entre muchas otras tareas. Y estas tareas son enfatizadas por la Organización Mundial de la Salud como clave, y por eso es que el webinar de hoy se llama ¿Por qué el mundo necesita más centros toxicológicos? Y por lo cual se están actualizando estas directrices de la organización. Se considera que el trabajo de estos centros es clave y se desea que incluso se aumente aún más el número de estos centros. Así que hoy nuestro objetivo es presentarles estas nuevas directrices y tenemos la participación de varios panelistas de centros toxicológicos de la región de América Latina que vienen a presentar sus experiencias y sus casos exitosos para poder así promover y presentar el trabajo que hacen estos centros en la región. Así que bienvenidos a todos. Tenemos en este momento a 68 participantes. Voy a estarles facilitando de parte de la organización este webinar y voy a presentarles a los panelistas conforme vayamos entrando a la parte de presentaciones. Este webinar está siendo grabado y pueden ir escribiendo sus preguntas por el chat o por la sección de preguntas y respuestas para que podamos responder una vez las presentaciones hayan terminado. Agradecemos mucho la participación y también de los panelistas que nos están acompañando. Sin más, quisiera darle la palabra a la doctora Ana Boischio, asesora regional de seguridad química, cambio climático y determinantes ambientales de la salud de la Organización Panamericana de la Salud. Por favor, doctora. Muchas gracias, Vera, por la introducción. Voy a compartir mi pantalla. Espero que estén todos viendo. No están viendo. ¿Están viendo la slideshow? Vemos donde se ven las dos, Ana. Me da esta lección siempre, no sé por qué. Voy a hacerlo otra vez. ¿Está bien ahora? Ahora sí. Bom, primeiro agradecer a colegas que han contribuído para organizar esse webinário, que acá estão, e por detrás e por la frente de las acciones necessárias para organizar o webinário, que, como dizia Vera, porque necessitamos de mais centros de intoxicação. Esse documento da OMS de 2020, em verdade, atualiza um documento prévio de 1997 que trazia conteúdo similar, pero actualizado em seu tempo e hoje por nosso benefício já temos muito mais meios eletrônicos virtuais, como o que estamos usando agora, para fazer esse serviço de prestação de informações clínicas, substâncias químicas. Há montão de temas que estão nesse documento, que eles apresento acá de forma sintética,
e que vamos, em alguns dos temas, passar com mais atenção, e colegas que vão nascer suas apresentações sobre experiências em los países vão ter oportunidade de falar com mais profundidade. Les recuerdo, sempre é bueno, que estamos em um mundo que existem uma quantidade muito larga de substâncias químicas industriais que se encontra no comércio global, e acá usamos uma estimativa ampla de 40 a 60 mil substâncias químicas. E lembrando que cerca de 6 mil representam a maioria do volume total, porque há muitos que se fazem em quantidades muito fuertes. Há umas 6 mil fármacos aprovados, umas 2.000 espécies de plantas venenosas e umas 1.200 espécies de animais venenosos que têm substâncias químicas que podem ser tóxicas ou toxinas. Em 2016, as estimativas são de mais de 106 mil falecimentos e perdas de como 6,3 milhões de anos de vida saudáveis, os avades. Em termos de serpientes, há registros de mais de 81 mil a mais de 137 mil mortes por ano por mordedura de serpientes. E também que mais ou menos 20% de suicídios se devem a plaguicidas. Estamos em um mundo com muitas substâncias químicas. O tema de segurança amerita uma certa atenção e muitas ações que vamos tentar compartilhar neste webinário. Podemos usar o conceito de que os centros de intoxicações são unidades especializadas em la clínica para informar e apoiar em la prevenção, diagnóstico e gestão de intoxicações. Há uma diversidade em diferentes CIATs sobre o âmbito de serviços, o tipo de instituição em que estão, o público meta, se trabalham direto com serviços de saúde, ou com o público, ou com ambos, e também a depender das substâncias químicas que são prioritárias em cada situação. Me gusta recordar-lhes que, quando se trata de toxicologia, quando falamos de efeitos em la saúde, temos uma ampla diversidade sobre o grado de severidade de los cambios que essas moléculas podem causar. Pode haver solamente cambios fisiológicos, podem haver efeitos adversos, pode haver um estado mais avançado já de enfermidades, já com as intoxicações crônicas e agudas, hasta la muerte. Então, me gusta de mostrar esse iceberg para ver que, quando falamos de intoxicação aguda, estamos em la punta de fora do iceberg, pero há muito mais coisas a tratar. E, quando falamos de CIATs, não devemos olvidar, desde as moléculas hasta o nível do marco político internacional para tratar de segurança química. Acá les apresento solo 3 mais importantes, pero há uma infinidade de acordos, de documentos, de informes, de compromissos que temos em relação à segurança química. É o Regulamento Sanitário Internacional, que toca muito a parte de emergências químicas, é o enfoque estratégico que ha mobilizado de montão os sectores ambiente e saúde, com seus documentos e textos, e também da própria OMS, a hoja de ruta sobre os produtos químicos, que vou dar-lhes um pouco mais de atenção acá, para dizer-lhes que essa hoja de ruta é uma coleção de ações recomendáveis para os Estados-membros ou para a Secretaria da OMS, nos outros, inclusive, como OPS.
Então, em las várias ações que temos, acá les apresento um listado de várias ações que são em el âmbito, são funções de los CIATES. Em primeiro lugar, os serviços de apoio, de informação, de laboratório e também as prioridades químicas, que também podem variar bastante. Há esse listado de vários temas que vamos tratar de forma distinta durante esse webinário de hoje. Vale comentar que, por tratar-se de um setor super especializado e que deve trabalhar de forma coordenada com vários outros sectores e responsabilidades, acá, nesse documento, lhes apresentamos as várias partes de interesse que devem estar em la mirada de um centro toxicológico. Em la parte clínica, para os serviços, por exemplo, de emergência, medicina interna, cuidados intensivos e outras especialidades. Os laboratórios são parte importante e também se dividem muito segundo o âmbito de cada instituição. Não devemos olvidarmos da indústria, tanto de produtos químicos como também farmacêuticas. Pero de produtos químicos, há os plaguicidas, há os importadores, os fabricantes, que são todos super importantes. As instituições de investigação, como as universidades, hospitais, que estão também sempre ao tanto com vários temas super especializados. Os organismos de saúde pública, outros sectores do governo, como agricultura, ambiente, saúde, transporte, muitos outros. E, claro, outras representações civis, como cidadãos ou organizações de interesse. Acá também se apresenta os sectores involucrados com comunicações sociais e para o público em geral. Então, os atores de interesse são importantes segundo qual seja o enfoque do centro. Agora não consigo, não logo passar lá. Tá. Sabemos que há uma diversidade de modelos de CIATES, há aqueles que simplesmente não, que fazem o serviço importante de fornecer informação. Às vezes estão vinculados a uma unidade clínica, a um laboratório, em onde se podem produzir resultados analíticos. Alguns CIATES estão direto em serviço de saúde, em Ministério de Saúde a nível central, às vezes descentralizados a nível de hospitais e às vezes em universidades que também cumprem com essas funções. É um personal super especializado e, por lo tanto, se necessita sempre de assessores de especialidades que não estão em neopersonal, e é muito comum de ter normalmente em forma de redes de profissionais, que às vezes são nacionais, às vezes são regionais e às vezes são globais, que servem para diferentes âmbitos de las consultas, de los temas em toxicologia. Trabalhamos muito com base de dados sobre substâncias que podem ser abertos ou mais restringidos mediante subscrição, e pode ser também de instituições internacionais, como temos de la FAO, de la IARC, da Organização Internacional do Trabalho, PNUMA, OMS, OPS, OCDE, que também é muito boa, agências e outras agências similares a nível da União Europeia. Então, são os que estão sempre atentos em produzir, desenvolver e disseminar materiais. Quando falamos de base de dados, às vezes pode haver uma sobreposição, vale a pena aclarar, é o fluxo de informação que vai uma chamada, uma consulta,
que vai chegar ao especialista em informação, e essa pessoa vai ser um registro sobre a base de dados e vai ser uma consulta sobre base de dados de substâncias químicas. Então, às vezes se confunde um pouco e os dois são importantes de gestionar bajo as funções do CIAT. Há várias outras... Graças. Há várias outras funções que estão acá listadas, como investigação, ensinança. Alguns, o documento apresenta também alguns temas sobre serviços de análise, de serviços de laboratório, que, claro, a depender da equipe, das prioridades, são distintos em cada situação e vale a pena ver de lo que se comenta neste âmbitos de laboratórios, segundo é o caso. E, pelo Regulamento Sanitário Internacional, temos essa tarefa de atender às emergências químicas e iniciamos com a prevenção, pensamos em la preparação, em la detecção e alerta, la resposta e la recuperação em los casos de desastres e emergências químicas. São muitos os casos, existem redes de colaboração técnica, existe toda uma área, principalmente na parte de transportes de substâncias químicas. Não vou listar os acidentes, são muitos, e sempre tentamos não chegar nessa parte. Não está funcionando em termos de formação de personal, também super importante, é o rol de los CIATs, e que, claro, devemos estar atentos aos vários aspectos, tanto os políticos, como de funções, como a própria clínica e gestão de intoxicação. Não quero tomar mais tempo, só pongo destaque sobre alguns aspectos que estão incluídos nesse documento. Por exemplo, é o impacto econômico dos centros toxicológicos, está um resumo de vários estudos feitos em todo o mundo, e depois temos algo mais sobre antídotos, que vamos falar logo mais, e também de conteúdo recomendado do informe e formulários para IENAR. Trago acá como última diapositivo alguns enlaces para ver fotos, vídeos, redes sociais que estão disponíveis no sítio de seguridade da Organização Mundial de Saúde. Muitas graças. Se necessitam de minha atenção, não dudem em buscar-me. Vou parar de compartilhar minha pantalla. Muchas gracias, doctora Boischio, por esta presentación sobre estas guías actualizadas sobre centros toxicológicos. Y entonces ahora vamos a entrar a tener presentaciones de varios panelistas de la región de América Latina sobre su trabajo en centros toxicológicos. Quisiera darle la palabra a los señores Juan Carlos Ríos y Lorena Silva, del Centro de Información Toxicológica y de Medicamentos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que nos presentarán el trabajo de atención de casos toxicológicos, su registro y el caso del sistema de registro de llamadas en Chile. Muchas gracias por la presentación. Voy a compartir pantalla. Bueno, primero agradecer a la OMS por la presentación. Seguimos en estas presentaciones por Zoom, que facilitan también la participación de la gente de distintos lugares. Sin embargo, espero que para todos pronto esta pandemia, ¿cierto?, empiece a disminuir y podamos reencontrarnos en algún evento, como ha sido siempre la tradición. Nosotros nos corresponde presentar con Lorena la parte de atención clínica, casos toxicológicos y su registro. Yo voy a hacer la primera parte, que es la presentación, y para las consultas va a estar disponible Lorena
Lorena Silva. ¿Me escuchan bien? No pregunté, pero me imagino que me hubieran dicho si es que había algún problema. Perfecto, doctor. Las intoxicaciones son un problema de salud pública, eso es importante, y en el rol que a nosotros nos interesa, ¿cierto?, que es el adecuado registro de los centros toxicológicos, hace muchos años que nos dimos cuenta que eso era relevante. Nuestro centro ya se acerca a los 30 años de evolución, partió como suelen ocurrir en la mayoría de los centros toxicológicos, ¿cierto?, con una oficina muy pequeñita. Me imagino que aquí hay mucha gente que participa en centros y eso será parte de los recuerdos, esa oficina casi de monosilla individual y que poco a poco se va nutriendo, va creciendo y va aportando más a la sociedad. Y una de las cosas que nos dimos cuenta nosotros desde el inicio, que era fundamental poder transmitir esta información a los diferentes actores que se ven involucrados. O sea, la información que recopila un centro toxicológico cada vez es más relevante y en ese sentido esa información no debiera nunca quedar guardada ni mantenida en el centro, sino que tiene que tratar de tener la mayor divulgación posible, porque eso es la herramienta que nos permite, ¿cierto?, abocar una de las estrategias más importantes en las intoxicaciones, que es la prevención. Sin lugar a duda, la prevención es lo más importante y la forma de poder llevarla a cabo es conociendo y poder de alguna forma ir evaluando cómo se están desarrollando las intoxicaciones y cómo van evolucionando con el tiempo. Nuestro centro es un centro que hoy día está trabajando desde la plataforma online, no hemos vuelto producto de la pandemia a las oficinas. Estas son las oficinas donde ustedes pueden ver parte de nuestro equipo trabajando. Yo creo que ya todos tener la casa como oficina es un hábito, pero esperamos que pronto volvamos a tener una vida relativamente normal y nos volvamos a juntar a discutir casos, a compartir, etc. Entonces, este es nuestro centro, tiene una atención de 24/7 y gracias a las tecnologías actuales, nuestro personal hoy día contesta desde sus domicilios y elabora las respuestas. Fue una dificultad inicial, pero que logramos resolver sin mayores problemas. En la actualidad nuestro centro tiene la principal característica el que el personal es altamente calificado y es el que permite también desarrollar otras estrategias en los centros toxicológicos. Nosotros en la actualidad tenemos 3 centros unidos que conforman este CITUC, que para algunos es conocido, que es el centro de toxicología, que es donde se sustenta todo, pero sin embargo la evolución en los diferentes países hace que se generen nuevos centros y que a veces estos centros pueden ir adosados al centro toxicológico, que también fue una de las recomendaciones iniciales del libro anterior. Cuando en un país, producto de los recursos, ¿cierto?, era complejo crear nuevamente este centro, uno podía ir adosando esto. Y nosotros, siguiendo esos lineamientos, lo que hicimos fue adosar el centro de emergencias químicas, ya que el tener personal altamente calificado permite evolucionar también a estas nuevas áreas. Y también en la mayoría de los países los medicamentos terminan siendo la intoxicación más frecuente. Entonces generamos también un centro de información de medicamentos y farmacovigilancia que era importante también para el desarrollo del país. Entonces fuimos adosando a este centro toxicológico estos centros y eso permite optimizar recursos y poder desarrollar de manera más importante con una visión más integral de cada una de estos centros. Nosotros partimos, y algunos de los que están acá se van a acordar, partimos registrando nuestra llamada en lo que se llamaba el software Intox. Pero como suele ocurrir, la tecnología siempre va avanzando más rápido y a veces los software no logran soportar este avance o estos costos y en ese sentido tuvimos que evolucionar a un sistema propio de registro. Este sistema lo denominamos CITUC SRL y es nuestro propio sistema de registro de llamadas, sustentado principalmente por las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, del programa IPCS Intox y de lo que en aquellos años se fue desarrollando como Intox. O sea, nosotros tomamos como herramienta todo lo que era muy importante de aquel aprendizaje que tuvimos y de aquel desarrollo. Tuvimos muchas llamadas, casi 8 años de llamadas de registro en Intox y emigramos a un sistema diferente donde toda esta base la empezamos a desarrollar.
Entonces, en ese sentido, hoy día tenemos nuestro propio sistema y lo vamos a ir evolucionando en la medida que vayamos necesitando nuevas herramientas. Una de las cosas que nos dimos cuenta era que se podía partir de un sistema más simple y para ir evolucionándolo después. Y en ese sentido, no hacer de este sistema un sistema tan costoso. En la actualidad, nuestro sistema se puede ver online, uno puede ver el flujo de llamadas, más o menos lo que llevamos en lo que va del año. Cada usuario tiene diferentes perfiles y también podemos ir viendo cómo las intoxicaciones van evolucionando durante este año. Ahora, hasta la fecha, llevamos 12 de julio, ¿cierto? Llevamos alrededor de 16.000 casos. El paracetamol es el que lleva el número 1 y esto nos permite ir viendo cómo se están comportando las 10 intoxicaciones más frecuentes. Tenemos un sistema que después Lorena puede explicar en alguna de las preguntas, que nos permite dejar fichas en espera de poder cerrarlas porque tienen alguna condición o información que después nosotros necesitamos. Lo que tratamos de hacer con este sistema fue lo más flexible posible para también otros países pudieran usarlo. Eso fue una de las cosas que también tratamos de desarrollar. Pero, ¿qué podemos hacer cuando tenemos un buen manejo de datos, cierto? Los reportes anuales, que son fundamentales. Esto nos permite poder ir viendo cómo se desarrollan las intoxicaciones en los diferentes años. Poder tener una buena gestión de los casos, los reportes, la contingencia. Ya lo vivimos con la pandemia. Entonces pudimos ir evaluando qué intoxicaciones aparecieron o empezaron a ser más frecuentes que antes no lo eran, y eso nos permitía también poder prepararnos de mejor manera, porque a veces intoxicaciones poco frecuentes, uno tiene poca experiencia, entonces tiene que hacer reuniones clínicas, desarrollarlas de mejor manera, para poder que toda la respuesta que da cada uno de nuestros integrantes sea lo más homogénea posible. Nos permite detectar de forma temprana brotes. Nosotros hemos visto y en Latinoamérica, ¿cierto? Han habido desarrollos propios y cierta medida apoyos propios de podernos unir frente a algunas intoxicaciones que en esta pandemia empezaron a aparecer como tratamientos farmacológicos que no lo eran. Yo creo que esa experiencia también fue muy interesante porque nos permitía ir evaluando todos los días si es que aparecían este tipo de casos. ¿Ya? Y lo otro que también podemos irnos comparando año a año. Entonces, al final, nosotros podemos ver en el año 2020 que en plena pandemia nuestro flujo de llamadas, si bien disminuyó, no fue tan significativo como nosotros pensábamos. Nosotros en los años anteriores de 35.000 llamadas o reportes que tuvimos, llegamos a 32.000, es decir, hubo una merma que se fue cubriendo en definitiva también con las llamadas de otras exposiciones que empezaron a aparecer y que se empezaron a hacer frecuentes producto de la pandemia y de los encierros que tuvo que tener la población. Así que en ese sentido podemos ir viendo, sacar estadísticas, cómo fueron las distribuciones en los diferentes meses. Después probablemente podremos hacer más análisis, dónde eran los lugares de donde la gente habitualmente llamaba, el hogar donde ocurren las intoxicaciones, quiénes son los rangos etarios, y vamos a poder comparar con pandemia y sin pandemia, probablemente después si esto sufrió cambios significativos o no, ¿cierto? Si estas intoxicaciones suicidas fueron más o no producto de la pandemia, o si bien pudieran mantenerse, si este perfil se modificó. Todo esto va a ser parte de lo que vamos a poder ir analizando después por el hecho de tener un muy buen sistema de registro en la actualidad. Nos va a poder permitir comparar por periodos, por meses, etcétera. Yo creo que eso también va a ser un aprendizaje para nosotros. El poder obtener tabla que nos permite tener caracterizado cada grupo etario, porque muchas veces no sabemos cómo se comportan los niños, las niñas, los adultos, ciertos hombres o mujeres. Eso yo creo que es parte del tener un muy buen sistema de registro. Como fuimos viendo, las intoxicaciones en este año cambiaron, el cloro doméstico se posicionó en el primer lugar, lo que también nos permitió, ¿cierto?, elaborar láminas como esta de educación a la población producto de que algunas intoxicaciones aumentaban, y eso permitió también volverlas a controlar. Es decir, el poder mostrarle a la población este tipo de informativos también permite que los medios
tomen esto y así, en cierta manera, puede uno hacer prevención a través de los medios de prensa, televisión, escritos, etc. Probablemente a muchos de los que están presentes hoy día les tocó esta área. Así que eso, por mi parte, agradecer la invitación, poder decir que en el fondo un buen registro nos permite poder ir evolucionando. Nosotros queremos seguir evolucionando con nuestro software. Las dificultades de la pandemia nos han limitado un poco, ¿cierto? Porque estas reuniones y las dificultades también del equipo de poder estar todos juntos preparando mejores versiones ha sido un poco más compleja, pero sin lugar a dudas espero yo que prontamente podamos retornar esas reuniones. No quiero terminar sin mantener un mensaje, ¿cierto?, de cariño a todos los que están acá. Espero que todos hayan podido pasar esta pandemia sin tener pérdidas, y los que tuvieron pérdidas, apoyarlos en esta instancia que fue muy difícil para todos. No olvidarse que la mascarilla, el distanciamiento social y la aireación, ¿cierto?, son medidas muy importantes, y el lavado de manos, que yo creo que independiente de cualquier área en la que estemos, tenemos que seguir promocionándolas para que toda la gente siga ocupando estas medidas que son las más importantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por la presentación y por estas palabras. Ahora vamos a tener la presentación de las señoras Amalia Laborde y María Noel, que son del Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico de la Universidad de la República de Uruguay, quienes nos van a presentar trabajo de inventarios de antídotos, su disponibilidad y accesibilidad y los esfuerzos en la región para hacer un inventario regional. Gracias por la presentación, muy buenos días a todos. Un enorme gusto volverlos a ver y encontrarnos aquí en la distancia, y ojalá que pronto personalmente. Quería hacer una actualización de la cifra de las extensiones de licencias de casos probables, la estadística en el fondo, para ir verificando qué tanto es la demanda de este tipo de casos. La semana pasada... Hola, perdone, señora Amalia. No, no hay problema. Vera, por favor, si le podés pedir a Juan Carlos que saque la presentación, deje de compartir pantalla. Sí, Juan Carlos, exacto, gracias. Bueno, igual nos seguimos conversando. Bueno, es un gusto para mí y para María Noel Tortorella, con quien hemos trabajado juntas en este tema de antídotos y en esta presentación en particular. Si la pueden poner en pantalla completa, gracias. En principio quería comentarles en 3 o 4 diapositivas una introducción sobre la temática de antídotos en la atención clínica. No solamente desde una mirada del inventario, que sin duda es como un objetivo permanente de los centros de toxicología, sino un poquito más desde la vivencia de lo que es la atención clínica directa. En el caso del CIAT está situado en un hospital, y también lo que es la atención clínica a distancia a través de los equipos de salud que llaman al centro de toxicología. Y esto que yo llamaría vivencias tienen que ver con la preocupación por los riesgos que corre el paciente cuando uno se plantea un tratamiento antidótico en una realidad que no siempre es buena y muchas veces es adversa. Los antídotos en la atención clínica muchas veces ponen en riesgo al paciente en su seguridad y en la calidad de la atención. No solo porque ese antídoto pueda no estar disponible, sino porque la formulación que está disponible puede ser inapropiada y por tanto ser utilizada sin la eficacia esperada o con riesgo de efectos colaterales. Y el riesgo permanente de la indicación tardía
porque muchas veces el antídoto está, pero está lejos de donde está el paciente. Y esta situación del paciente lejos es lo que caracteriza y casi les diría lo que fundamenta la necesidad de los centros de toxicología, porque nunca va a haber un toxicólogo clínico y menos un stock de antídotos suficiente en cada uno de los centros asistenciales donde estos pacientes llegan con intoxicaciones moderadas o severas que requieren un antídoto. Pero también hay desafíos para los equipos del CIAT, para los toxicólogos clínicos y para todos quienes están en un centro de toxicología apoyando la asistencia de un paciente intoxicado. Y ahí es donde el desafío es tener reserva, ¿no? Tener stock de fármacos de uso común, porque el stock de fármacos de uso común está pensado para una epidemiología, una patología, una distribución sindromática que nada tiene que ver con las situaciones de intoxicación aguda severa que pueden requerir enormes cantidades de un fármaco que está normalmente destinado a otra patología. Por supuesto que la disponibilidad de los antídotos que son específicos, es decir, que son fármacos solamente dedicados al uso antidótico, y también, aún teniendo algunos de estos antídotos, cómo almacenarlos, cómo prever su necesidad, la cantidad que vamos a tener, cómo almacenarlos, cómo distribuirlos y cómo hacer que lleguen en forma urgente al paciente. Se ha discutido mucho sobre el nivel de atención, el tipo de hospital, pero todos sabemos que en los centros de toxicología que lo habitual es que el paciente requiera el tratamiento en el lugar donde consulta por primera vez y se tienen las mínimas medidas de atención. Y por lo tanto, muchas veces el paciente está lejos de donde el antídoto está. Ahí es donde los centros de toxicología creo que han tenido y tienen un rol a desarrollar y a potenciar. La siguiente, por favor. No quiero dejar de recordar que hay aspectos que tienen mucho que ver con la disponibilidad, pero que no son necesariamente el hecho de que no haya antídoto en el país. Una de las situaciones más frecuentes en la atención clínica es que usamos fármacos de uso común en cantidades enormes. Y entonces en estas fotos vemos un riñón lleno de ampollas de atropina que fue usada en el 2016 para un paciente solo para lograr la atropinización. Y la emergencia tuvo que pedir ampollas de atropina a otros sectores del hospital y finalmente terminó pidiendo a otros hospitales. Un fármaco que es común, barato, súper accesible, pero los pacientes intoxicados ponen estos límites al hospital. O la naloxona, que en este momento el Centro de Toxicología tuvo que recurrir al Ministerio de la Salud para recoger ampollas de naloxona porque el intoxicado por opiáceos era intoxicado por metadona y tuvo un largo requerimiento y agotó el stock del Hospital de Clínicas. Justamente, bueno, en una reciente publicación que se mencionó ayer, se estima que la necesidad de naloxona en un hospital que pudiera llegar a atender un intoxicado por opiáceos es 3 veces la que normalmente se prevé para otros usos de la naloxona, en fin, en el entorno de la cirugía, la anestesia o situaciones específicas. Médicas, no toxicológicas. O, bueno, otro ejemplo es la piridoxina, que tenemos ampollas de 100 miligramos y entonces tenemos que dar una gran cantidad si tenemos una intoxicación por isoniazida. También está la situación del antídoto específico disponible, pero la formulación es insegura o es inviable, ¿no? El ejemplo de la hidroxocobalamina, claro que hay hidroxocobalamina en todos los países. El tema es que necesitamos dar 600 ampollas o 700 ampollas para lograr una dosis más o menos aceptable, y eso es inviable. Y también tenemos presentaciones de N-acetilcisteína que vienen con una gran cantidad de sorbitol, y para lograr la dosis de carga de N-acetilcisteína vía oral, que es la que tenemos disponible en el Uruguay, si usáramos esta presentación clínica que ha sido usada en algunas ocasiones por error,
en los hospitales que accedieron a ella, se supera 3 veces lo que es la máxima dosis recomendada por la FDA de sorbitol. O sea que tendríamos a un paciente con un cuadro digestivo severo agregado a una intoxicación por paracetamol. En el siguiente vemos otras situaciones, como por ejemplo, una de las más angustiantes. Es un fármaco que no está registrado en el Ministerio de Salud y tenemos que aprender y estar atentos a los complejos procedimientos y lentos procedimientos para solicitarlo, o como medicamento huérfano o como medicamento de alto costo. Y aquí tenemos el ejemplo del Suximer, que no hemos tenido otra opción para usarlo de esa manera, por lo tanto tratamos de prever que lo vamos a necesitar, y a veces llega cuando ya es tarde. O la N-acetilcisteína por vía oral, que es enormemente útil, que ha probado salvar miles de vidas y miles de hígados. En realidad es un preparado magistral que tiene un registro que podríamos decir temporal, pero no es un medicamento registrado, y con lo que eso conlleva para su obtención, almacenamiento y uso. Y también la solicitud de algunos registros temporales, como por ejemplo el registro de ampollas de atropina de 20 miligramos, que acordamos que se solicitan temporalmente en aquellos casos de alto requerimiento de atropina. En fin, la siguiente, como para finalizar este comentario que nos pone en diversas situaciones desafiantes a los centros de toxicología y por supuesto a los pacientes en los que corre riesgo su vida o su pronóstico funcional, los centros de toxicología son definitivamente claves. Y son claves por las referencias que manejan, porque manejan la información científica actualizada sobre cuáles se indican, cómo se indican, la forma de administración, y este es un conocimiento científico en continuo cambio. Tienen el registro epidemiológico, como mencionaba Juan Carlos, para poder prever razonablemente qué es lo que van a necesitar en los años siguientes. Tienen la capacidad de gestión de procesos estandarizados para solicitarlos, para obtenerlos, para almacenarlos, para trasladarlos, y necesitan definitivamente de la cooperación regional, para mejorar nuestras capacidades de obtención, de envío, de compartir, ya sea en una región cuando hay varios centros, o a nivel de país, o incluso a nivel transfronterizo. Y creo que es uno de los desafíos que nos convoca como grupo de toxicólogos y centros de toxicología que trabajamos en Latinoamérica y el Caribe. Y para finalizar y darle la palabra, en la siguiente diapositiva, darle la palabra a mi colega María Noel Tortorella, en la siguiente diapositiva vemos uno de los aspectos que los centros también tienen que abordar, y que es manejar las incertidumbres, las controversias científicas sobre cuáles son esenciales, cuál es su eficacia, cuál es su indicación, de qué forma lo administramos. Todavía hay muchas incertidumbres y muchas controversias, y eso los centros de toxicología tienen que estar muy atentos y tienen que tomar decisiones caso a caso, que muchas veces no son una pauta consensuada internacionalmente. Sin embargo, hay consensos de países que tienen perfiles no necesariamente iguales a los de las intoxicaciones en nuestra región, pero que sin duda son una buena guía. Y lo que es un hecho es que RetoxLab es una nueva oportunidad, este reencuentro de quienes trabajan en toxicología en Latinoamérica y el Caribe, es sin duda una oportunidad para consensos de expertos, para participar como CIAT en nuestra región, en la definición y en la gestión de cuáles son los antídotos esenciales y cuál es el inventario que necesitamos. Así que gracias, y los dejo con María Noel, que tiene cosas bien interesantes para compartir. 5 minutos. Bueno, gracias Amalia. Sabemos que la OMS
establece entre sus prioridades evaluar la eficacia en la práctica clínica y promover la disponibilidad de los antídotos. Crea estas listas de modelo de medicamentos esenciales, animando a las autoridades sanitarias a incluir estos antídotos en su lista nacional, y esta se revisa continuamente agregando nuevos antídotos y eliminando otros por falta de evidencia. Esta es la última lista, la número 21 del 2019, que incluye aproximadamente unos 15 antídotos. Pero también existen consensos internacionales, que son elaborados por estos equipos multidisciplinarios que tienen como finalidad unificar criterios de clasificación de su eficacia, determinar la oportunidad de administración, distribución y accesibilidad de los fármacos adecuados para los tratamientos de emergencia toxicológica, establecer las reservas de antídotos que deben ser suficientes según el cálculo dosis de cada 24 horas, o sea, el TDP, que es el tratamiento del paciente por día, y promover la estandarización de las prácticas de asistencia. Estos consensos de expertos, con pautas claras de almacenamiento de antídotos que fueron analizados, en ellos se destaca que 9 antídotos son los considerados por todas estas directrices, y entre los antídotos que son menos nombrados o presentes en estas listas, se encuentran aquellos o que son controversiales su uso, o que son fármacos de uso común y no considerados antídotos, o listas actualizadas con nuevos antídotos como la hidarucizumab, que son para los nuevos anticoagulantes, que todavía no están presentes en América, pero sí en Europa. Nos preguntamos si es posible un inventario regional. Hay varios ejemplos a nivel internacional de bases de datos en líneas, desarrollando y gestionados por centros toxicológicos, como el Banco de Datos Nacional de Antídotos de Italia, el Registro Canadiense de Antídotos, la Organización de la Provisión de Antídotos en Tailandia, o la Red de Antídotos en España. Pero, ¿qué pasa en América Latina? Como antecedentes regionales, el tema ha sido discutido en las mesas redondas sobre políticas de antídotos para intoxicaciones por agentes químicos en Latinoamérica, en el Congreso Toxilatín de Porto Alegre, Brasil, en el 2014, también reuniones de antídotos en el Congreso de Toxicología para Países en Desarrollo, la UTOX en Natal, Brasil, del 2015, participación de representantes de OPS Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Panamá y Uruguay han estado presentes en estas reuniones, y se ha resaltado la importancia de trabajar de manera integrada en la región para fomentar fortalezas y superar debilidades. Los antivenenos, existe un mayor avance en nuestros países. Se logró una red de laboratorios públicos, productores de antiveneno de América Latina, que promueve el intercambio tecnológico y la capacitación para la producción de estos antivenenos, y plantea la necesidad de esfuerzos cooperativos para facilitar la accesibilidad de sueros que sean de difícil obtención. Y por último, contarles que este año se creó un grupo de trabajo sobre antídotos en RetroHacks, en el cual se está elaborando el proyecto de fortalecimiento de la disponibilidad de antídotos para el tratamiento de intoxicaciones en América Latina y el Caribe, que está la doctora Pava, la doctora Laborde y quien les habla, como responsables de este proyecto, y el propósito es consensuar una lista de antídotos necesarios y promover la estandarización de las prácticas clínicas. Muchas gracias, estaré atentas a las consultas que tengan.
Muchísimas gracias, doctoras, por esta información tan importante e interesante de antídotos. Ahora vamos a pasar a la presentación de Carolina Guzmán, del Centro de Información y Asesoría Toxicológica de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quien nos va a presentar los interesantes casos atendidos sobre seguridad química durante el COVID-19, durante la pandemia de COVID-19. Muchas gracias, Vera. Buenas tardes, buenos días a los colegas de América Latina y muchas gracias por la invitación para participar en este evento. Por favor, si me confirman que pueden ver la pantalla, para mí es mucho gusto participar y comentarles lo que nos ha pasado en los CIATS, en algunos CIATS de América Latina durante esta pandemia de COVID-19. Se ve perfecto. Muchas gracias, Vera. Bueno, entonces para comenzar vamos a hablar rápidamente de qué fue lo que pasó con compuestos químicos y vamos a hablar puntualmente de dos casos. El primero, de lo que pasó con los productos de desinfección y su uso en cabinas o túneles. Y el caso número dos, de casos de intoxicación que comenzaron a llegar por el consumo de dióxido de cloro como prevención o tratamiento de COVID. Y entonces, a nivel de Centroamérica, yo les puedo decir que la red CIATOX, comenzamos a ver con los colegas de los centros toxicológicos que había un aumento en el número de llamadas que tenían relación con productos químicos en el ambiente doméstico. Había una tendencia de que las personas buscaban en internet recetas para poder prevenir la enfermedad, prevenir el contagio, mezclas de productos químicos para limpiar o desinfectar mejor. Y la tendencia de estas prácticas de las cabinas o túneles de desinfección y de la promoción en medios electrónicos y chats de terapias de prevención con productos químicos además peligrosos. Entonces vimos que no solo en América Latina, también en Estados Unidos se habían disparado las llamadas por el tema de los productos químicos y especialmente en la primera ola, que fue el periodo que para nosotros como CIATS en el momento de hacer esta presentación incluimos del 15 de marzo al 30 de septiembre. Y vemos en el caso 1, que fue el tema de la primera ola, y el uso de túneles de desinfección, que fue una práctica que se extendió por muchos países de América Latina, coincidentemente utilizando productos químicos sobre las personas, inclusive desde la época antes de que fuese obligatoria usar la mascarilla o usar los barbijos. Dentro de las consultas que recibimos, se preguntaban por compuestos para rociar a base de etanol, de sales de amonio cuaternario, productos de uso veterinario o para uso en ganado con formaldehído, productos con glutaraldehído, peróxido de hidrógeno en diferentes concentraciones, hipoclorito de sodio y luego llegando a otros compuestos como el ácido cítrico, el ácido acético, el aceite de eucalipto, inclusive productos que ni siquiera tenían una revisión de que fuesen efectivos. Fue así como empezamos a manifestar a nivel de los centros toxicológicos y de la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental la preocupación por el riesgo que esto podía llevar a las personas. Y fue así como luego se emitieron comunicados de entes internacionales como la Organización Panamericana de la Salud a través de un comunicado específico sobre el tema de túneles, y fue así como prácticamente los ministerios de salud de todos los países de América Latina se pronunciaron no aprobando el uso de estos túneles de desinfección. Y luego vemos el caso 2. El caso 2 planteado es las llamadas que comenzamos a tener o los pacientes que comenzaron a llegar a algunos servicios de emergencia refiriendo el consumo de dióxido de cloro o clorito de sodio como un activador ácido para la prevención o para el tratamiento de COVID-19. Y comenzamos a investigar qué es lo que está pasando y nos dimos cuenta que era un producto que tenía una restricción, una alerta desde el año 2010 por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, que lo ofrecían como una cura milagrosa en ese momento llamándolo MMS, pero con variación en cuanto a los nombres con los que en el mercado se podían encontrar en esos momentos de la pandemia. Eran grupos de Facebook, grupos en WhatsApp,
que estaban promoviendo el uso de estos productos. Entonces, cuando comenzamos a investigar que era un producto de desinfección aprobado por la EPA para uso de blanqueamiento, de potabilización, meramente un uso de desinfección de superficies, pues entonces nos reunimos algunos colegas de algunos IATS de estos países para plantear y ver si teníamos casos registrados o solicitudes de información. Y fue así como empezamos a reunirnos para preparar la información y finalmente presentar esta publicación a la revista Acta Toxicológica Argentina, que en su reciente publicación, que ya está disponible en las redes, ustedes pueden buscarla, emitimos la caracterización epidemiológica de las exposiciones a dióxido de cloro, clorito de sodio, en el contexto de la pandemia. Y este es un reporte pequeño de varios centros toxicológicos de América Latina, en el cual pudimos participar los países que se indican en esta tabla, que son los representados en el mapa que les mostré anteriormente. Tenemos centros toxicológicos en universidades, en ministerios de salud y en diferentes facultades de universidades. Bueno, entonces vamos a ver rápidamente las tablas. Yo los invito a que lean el documento para que puedan profundizar un poco más. No es mucho el tiempo que tenemos disponible, pero quiero que puedan ver, por ejemplo, que la mayoría de los casos que se lograron documentar corresponden a Ecuador, debido a que en ese momento teníamos prácticamente el centro toxicológico es el del Ministerio de Salud, entonces ahí llegan todos los casos. En los otros casos solo son centros toxicológicos puntualmente establecidos en los países comentados. No hubo diferencia prácticamente significativa entre hombres y mujeres, más o menos es el mismo número para ambos sexos. Y la edad, la mayoría fueron adultos jóvenes, pero que tuvieron prácticamente dentro de esa responsabilidad posiblemente la administración a niños, adolescentes y adultos mayores. En cuanto a los signos y síntomas, que son los que puedan interesarle a nuestros colegas que están en las emergencias de los hospitales que nos están viendo en esta reunión el día de hoy, podemos ver que el mayor porcentaje de los pacientes presentó síntomas y signos a nivel gastrointestinal, seguidos de cardiovasculares, síncope, hipotensión, pero también respiratorios. Hubo algunos casos donde hubo trastornos hemorrágicos, neurológicos y en general tuvimos 3 casos que vamos a ver más adelante, que lamentablemente fueron fatales. Los vemos aquí en la escala de severidad. 3 casos fatales y 8 moderados y 116 moderados. Para un total fueron 56 casos los que logramos evidenciar en nuestros países registrados a través de los IATS. Eso no quiere decir que hayan sido todos los casos de los países, debido a que no a todos los casos tenemos acceso, especialmente los IATS que no estamos ubicados en hospitales o en centros de salud. La mayoría de los pacientes lo ingirió, fue la vía digestiva, la del uso mayor, pero también tuvimos 3 casos que fueron por inhalación. Con relación a la circunstancia de la exposición, la mayoría de los casos fue reportado dentro de la no intencional mal uso y no intencional accidental, casos de pacientes que accidentalmente inhalaron el producto que tenían dentro del hogar y uno con intención suicida. Y el total de los casos se manifestaron dentro del hogar. Pero además no solo hubo intoxicaciones, también se registraron las solicitudes de asesoramiento e información. Colegas y profesionales de salud que llamaban para consultar a los IATS cómo era eso del tratamiento, ¿verdad? Cómo debía, que si había algún registro, algún estudio que documentara la administración de este tipo de productos y cuáles podían ser las consecuencias. Entonces, las conclusiones al final de este estudio, recopilamos información de 8 centros toxicológicos, identificamos 56 casos
que incluían no solo a dióxido de cloro, sino a clorito de sodio y su activador, ácido. En el periodo del 15 de marzo al 30 de septiembre, todas las exposiciones fueron en el hogar y sus alrededores, y cabe mencionar que estas clasificaciones están basadas en el sistema internacional, en el IPCS, ¿verdad? En el Programa Internacional de Seguridad Química, que nos permite comparar la información entre los CIATS. La mayoría de los pacientes fueron adultos jóvenes entre 30 y 48, sin diferencias significativas en cuanto a sexo, y hubo casos en niños y adultos mayores, como se los he comentado. La mayoría de casos presentó cuadros gastrointestinales, también síntomas cardiovasculares, respiratorios, y alrededor de la mitad de los casos fueron de severidad moderada a fatal. Dentro de las anotaciones finales de esta publicación es que se pone de manifiesto que el aporte del trabajo en red de colaboración entre los CIAT de los países de América Latina es un soporte fundamental para la salud pública. Es importante fortalecer y promocionar el trabajo que hacemos en los CIATs, porque esto va a repercutir de manera directa también en la salud de las personas. Y en el caso de las autoridades sanitarias, consideramos que deben reforzar las estrategias de comunicación asertivas dirigidas a la comunidad y al talento humano en salud, en lo relacionado con la prevención de este tipo de intoxicaciones y la promoción de salud. Queremos hacer notar que para los CIATs fue muy importante darnos cuenta de las características de informalidad que tiene la venta de estos productos, que no es posible confirmar en este estudio porque es únicamente una recopilación de información de las consultas atendidas, que no fue posible confirmar la identidad química o las concentraciones de los productos involucrados, excepto por la historia de los pacientes del consumo en el momento del ingreso al servicio. Hay variabilidad en los nombres de los productos utilizados y eso da una gran desventaja, un gran problema para la salud, porque no podemos tener un control sobre lo que se está comercializando o lo que las personas están tomando. Queremos agradecer a los equipos profesionales que integran los CIAT participantes en este estudio y a los integrantes de todos los CIATs en los países de América Latina. Realmente el trabajo es un trabajo duro, es un trabajo muy dedicado que lleva mucha paciencia y tolerancia para cada situación que se presenta. Al personal de salud que ha atendido a los pacientes intoxicados en esta pandemia, especialmente aquellos que les ha tocado lidiar no solo con los turnos y las largas jornadas, sino además tener que atender los casos de intoxicaciones relacionados con ella y que no tendrían motivo de haber estado ahí, como los casos de dióxido de cloro o clorito de sodio activados. Muchísimas gracias y estas son nuestras redes sociales de Red CIAT Talks y del CIAT. Gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Increíble estos casos y escuchar lo que fue sucediendo. Ahora tendremos, por último, la presentación de Susana García, de la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental en Argentina, que nos va a presentar el trabajo que llevan los centros sobre toxicovigilancia y algunas consideraciones al respecto, y también nos presentará la interesante iniciativa a nivel regional que ya mencionó Amalia sobre RETOX-LAC. Bueno, muchísimas gracias Vera, muchísimas gracias Ana por la iniciativa de este webinar. Un saludo grande a los 110 participantes que tenemos, que muestra el éxito de la convocatoria y también una alegría porque a muchos de ellos hacía mucho rato que no los contactaba y que no teníamos una oportunidad para compartir. Bueno, como bien dijeron, vamos a hablar un poco de toxicovigilancia, digamos, como complementos, ¿no? Como una visión alternativa, digamos, o complementaria a la que ya presentaron mis colegas, digamos, tanto Carol, digamos, que habló de un caso concreto de análisis epidemiológico de intoxicaciones, y eso también forma parte de la toxicovigilancia como una actividad de los CIATs, y también lo que mencionó Juan Carlos respecto del buen registro de las consultas.
Y también, bueno, todos hablaron de la Retox-LAC, así que es muy poco lo que me queda a mí para reforzar. Quería traer a cuento este primer reporte de intoxicaciones en Argentina del año 1963, del que fuera en ese momento el Centro Nacional de Información y Asesoramiento Toxicológico del Hospital de Niños de Buenos Aires, donde se muestra la frecuencia por los distintos lugares de la casa, considerando que fundamentalmente hablábamos de intoxicaciones pediátricas y de intoxicaciones en el hogar, y para decir que en realidad, digamos, la vigilancia de la ocurrencia de las intoxicaciones no es un tema nuevo, y tampoco, digamos, la necesidad de estas directrices que hoy se presentan y que son la principal excusa para este webinario, ya que, digamos, entre el año 1962, que se crea el primer centro de intoxicaciones en la Argentina, y la aparición del primer documento de las directrices, había generado en la Argentina 15 centros de intoxicaciones, y a partir del surgimiento de estas directrices de OMS, pudimos elaborar nosotros aquí una resolución nacional del Ministerio de Salud de la Nación sobre cómo debía estar organizado una unidad de asistencia en un establecimiento hospitalario para el manejo de las intoxicaciones, y esta resolución y su cumplimiento a lo largo de los años permitió que al día de hoy nuestra red de centros de intoxicaciones en la Argentina tenga ya 35 unidades asistenciales. Y el tema de la toxicovigilancia, digamos, sigue siendo vigente, como lo muestran estas jornadas del año pasado de la Fundación de Toxicología Española, que reunía, por un lado, temas de toxicología clínica, y también, digamos, las 14ª jornadas de toxicovigilancia. De la mano de Ana Ferrer Dufol, que es, digamos, el alma mater de la FETOC en España y también de estas jornadas, y de un pedido que nos hizo hace unos años atrás para que recopiláramos la información sobre toxicovigilancia en América Latina, pudimos publicar también en Acta Toxicológica Argentina, en la revista que recién comentaba Carol Guzmán, una revisión del estado de situación de la vigilancia de las intoxicaciones, tanto en Argentina como en América Latina, como una cuestión de análisis, notificación y gestión de los eventos adversos tóxicos, y la visión de los centros de intoxicaciones como unidades centinelas de vigilancia. Entonces, en este artículo que recién les presentaba, uno de los temas centrales es ver la información que obtienen los centros de intoxicaciones como información para la acción. En definitiva, cuando hablamos de vigilancia, estamos hablando de la utilización de información para alguien que está vigilando qué ocurre y qué puede hacer para mejorar la gestión de, en este caso, los venenos, la seguridad química, que también mencionó Ana en el comienzo, para la prevención de esas intoxicaciones. Entonces, nos preguntamos, ¿qué vigilamos? Nos preguntamos quién vigila, y nos preguntamos cómo garantizamos la calidad de los datos que necesitamos para esa vigilancia. Y también nos planteamos la alternativa entre la vigilancia de las intoxicaciones, un buen ejemplo de lo que planteó hoy Carol, versus la toxicovigilancia, que es un proceso mucho más amplio porque permite también vigilar todos los pasos que son previos a la ocurrencia del evento. Entonces no hablamos solamente de vigilar el evento ya indeseado, ya la ocurrencia de la enfermedad, y también nos planteamos que la vigilancia no es una actividad solamente de un centro de intoxicaciones,
sino que el centro de intoxicaciones, como bien mostraba también Ana en ese gráfico en el que aparece el centro de intoxicaciones en el centro de una gran red de instituciones, el centro de intoxicaciones es el que puede aportar información, pero quien tiene que realizar la vigilancia es el que tiene capacidad de gestión, el que tiene herramientas para el cambio. Y por supuesto que acá no estamos hablando solamente del centro de información, asesoramiento y asistencia, sino también del laboratorio, que en muchos casos forma parte del centro y en otros casos no. Los que estamos familiarizados con el proceso de evaluación de riesgos, sabemos que en la evaluación de riesgos tenemos análisis de peligros, de amenazas, tenemos análisis también de vulnerabilidades de la población que va a estar expuesta a esas amenazas, y que, digamos, esto que termina en una caracterización de riesgos y que se suma a un proceso de comunicación y de manejo de esos riesgos, cuando falla es lo que va a dar origen a las intoxicaciones, y esas intoxicaciones, digamos, son objeto de la vigilancia epidemiológica, digamos, del evento, pero que también nos lleva a la necesidad de poder, como decíamos, vigilar el antes, ¿sí? Nuestros centros de intoxicaciones, digamos, tenemos montones de ejemplos que todos seguramente recuerdan, digamos, pero nosotros cuando estamos atendiendo una consulta telefónica nos enteramos que una ficha de datos de seguridad, por ejemplo, de un clorofenoxiácido, tiene un cartel que dice tratamiento de organoclorados, ¿sí? O nos llaman por un producto que se llama biotrina y en realidad tiene un órgano fosforado. Esa información, que hoy puede no estar vinculada necesariamente a una intoxicación, tenemos que entender cómo canalizarla. No tenemos siempre los mecanismos aceitados como para saber el centro de intoxicaciones qué hacer con algo que uno sabe que va a generar un error en el tratamiento, un error en la formulación del proceso diagnóstico, porque detectamos, por ejemplo, que la información de una etiqueta o de una ficha de datos de seguridad es incorrecta. Me refiero fundamentalmente a que los ministerios de salud, de agricultura, de industria, digamos, no siempre toman en cuenta un centro de intoxicaciones como un lugar que les puede generar una retroactividad, digamos, para una mejor gestión de los productos químicos. ¿Qué vigilamos? Bueno, hablamos ya de farmacovigilancia, mencionó Juan Carlos que su centro de farmacovigilancia está acoplado a CIAT, podemos hacer cosmetovigilancia, podemos hacer cualquier producto vigilancia, podemos hacer vigilancia de los residuos de plaguicidas, fármacos, en productos veterinarios, en productos comestibles, podemos hacer vigilancia de aire de exteriores, porque tenemos redes de monitoreo de sustancias químicas en el ambiente. No necesariamente los centros de intoxicaciones hoy reciben esa información para estar alertas o para una gestión de las consultas que van a recibir. Y acá puse algunos ejemplos, porque sabemos que algunos centros de intoxicaciones, por ejemplo el CIAT de Uruguay, participa de toda la gestión de la evaluación de riesgos de productos químicos que van a ir a registro de por ejemplo, plaguicidas de uso doméstico, de uso agrícola. Los centros de Centroamérica participan de programas SALTRA, de programas de gestión de riesgos ambientales y de trabajo. En la Argentina tenemos un centro de toxicología laboral que no solamente, digamos, que en realidad no solamente no atiende pacientes intoxicados, sino que vigila riesgos en el lugar de trabajo, desde el etiquetado de los productos químicos hasta las condiciones en las que se
se realiza la vigilancia ambiental, las concentraciones de los químicos en el ambiente y el biomonitoreo de los trabajadores que se deben denunciar. Un caso, digamos, muy concreto y reciente, porque es una resolución de hace pocos meses, es la creación del Sistema Nacional de Vigilancia de Compuestos Cancerígenos, digamos, sabiendo que un registro de cánceres, digamos, llega muy tarde a la prevención de los eventos, ¿sí? Y generar un sistema de vigilancia de compuestos cancerígenos implica poder vigilar desde el registro de las empresas que usan los cancerígenos, las medidas que adoptan para minimizar las exposiciones, el biomonitoreo de los trabajadores y el monitoreo ambiental de esos productos cancerígenos en el aire de trabajo. Entonces, estamos hablando de toxicovigilancia que realizan algunos centros, digamos que no necesariamente es la vigilancia epidemiológica del evento final de la intoxicación. Hay una imagen acá del Centro de Intoxicaciones de Nicaragua, porque sabemos que también está muy vinculado a la Dirección de Salud Ambiental, o de las fumigaciones, las pulverizaciones con glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos, que en Colombia son un objeto específico también de vigilancia por parte de las autoridades. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para que los centros ejerzan realmente todo este abanico de acciones de toxicovigilancia? Bueno, necesitamos marco normativo, digamos, necesitamos tener tutoriales que definan qué es lo que se vigila, con qué límites de corte se vigilan, sobre todo en el caso de los laboratorios. Necesitamos herramientas tecnológicas que no son solamente informáticas, sino que también es poder contar, como el Centro de Uruguay, como el Centro de Intoxicaciones de la unidad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, tenemos equipos para el monitoreo de contaminantes en suelo, que también son objeto de vigilancia y que nos permiten mapear en un determinado barrio dónde están los pacientes intoxicados que detectamos con plomo, y aquellos lugares donde encontramos los valores altos de plomo en el suelo. La capacitación y el compromiso de los notificadores, digamos, porque hay que poder instruir a nuestros toxicólogos que están en los CIATS a que detecten aquellas cuestiones que son pasibles de ser notificadas. Bueno, vamos a avanzar. Una cosa que me pareció interesante es este documento que, esta es la versión anterior del 2020, ya hay una versión 2021, pero no está en español, que nos muestra cómo, por ejemplo, en Europa, la Agencia de Químicos ha involucrado a los centros de información y asesoramiento toxicológico para poder forzar a la industria a que remita la información de todos los productos químicos que se registran a los centros para una mejor atención y respuesta sanitaria en caso de urgencias, pero que esto también implica por parte de los centros una devolución a la industria de lo que está conociéndose sobre el manejo de esos productos químicos. En España, por ejemplo, y de la mano de esta iniciativa de la Agencia de Químicos Europea, no solamente se define la obligación de las empresas a enviar las fichas toxicológicas a los centros de intoxicaciones, sino que se regula una tasa, digamos, que implica un aporte económico para que esos centros de intoxicaciones operen como centros de información y de toxicovigilancia de esa red de productos químicos. Y el otro gran tema es incorporar a las comunidades con su percepción de los riesgos, no, digamos, antes de que elaboren estos mapas de la muerte que a veces atribuyen a la presencia de productos químicos, y que puedan traducir también el mapa de los riesgos.
las herramientas tecnológicas que nos ha aportado la pandemia son increíbles para pensar en la toxicovigilancia, cuando podamos dejar de usarlas para vigilar el COVID-19 y pensar en usarlas para una vigilancia de estos riesgos químicos. Nunca antes hubiéramos pensado en poder tener este nivel de información al punto de el rastreo por parte de las personas en su celular y la información día a día de enfermos y muertos. Bueno, en 2 minutos hago un raconto de lo que hemos hecho en la red de toxicología. Mi objetivo cuando les planteaba todo esto de la toxicovigilancia y algunos ejemplos conocidos en algunos centros, debe haber muchísimos más y muy interesantes de toxicovigilancia en otros centros, y es por eso que la red de toxicología nos puede servir de mucho para generar un encuentro como este, donde cada uno pueda comentar cuál es su experiencia en materia de toxicovigilancia y aprovechar para ganar cada uno una idea para implementar, ¿no? Bueno, decidimos retomar la Retoxlac en noviembre del 2020, que hicimos un primer Zoom con más de 120 participantes, con la idea de, bueno, actualizar nuestro directorio, conocer, digamos, cuál había sido el crecimiento de la toxicología en los distintos países de América Latina y el Caribe. Como comentó Amalia, nos propusimos realizar consensos. Estos son algunos de los temas, en realidad estos son algunos de los temas propuestos, pero estos son los temas que hoy están vigentes. El tema de antídotos que comentaron María Noel y Amalia, el tema de humos de incendio que lleva a Sergio Zaraco con un grupo, descontaminación con Silvia Cortés y un grupo, el tema paraquat, emulsiones lipídicas, animales ponzoñosos, son los que hoy están trabajándose. El directorio también se ha actualizado, está disponible en un drive de la web, y digo, prácticamente todos los que han participado, digamos, han podido tener acceso. Estamos armando una página web para poder hacer visible toda esta información recopilada. Cambiamos el logo, digamos, porque teníamos un logo que no les gustaba a muchos de los colegas, así que hicimos un concurso y generamos un logo nuevo. Generamos 2 herramientas de comunicación, digamos, que son un Google Groups, que hoy tiene 963 miembros, en realidad miembros, no personas, son 963 direcciones electrónicas. Tenemos un grupo de Telegram con 296 miembros al día de ayer, y estas son nuestras principales herramientas de comunicación. Este es el borrador de la página web que esperamos tener visible, digamos, para el mes próximo, digamos, donde aparecen estas directrices que vimos hoy, nuestro directorio, información de cada uno de los centros toxicológicos que hasta ahora nos han enviado su ficha, también sociedades de toxicología, cátedras, los comunicados que hemos generado, digamos, el de dióxido de cloro al que ya se refirió Carol, guías que también nos han remitido a los distintos miembros sobre recomendaciones o manejo de la prevención, diagnóstico, tratamiento y la vigilancia de intoxicaciones, y agenda de eventos y reuniones. Esto en realidad es una invitación a que nos sigan enviando información. Creemos que no tenemos ni el 5% de todo lo que podríamos tener si ustedes y los colegas a los que puedan animar a sumarse nos pueden enviar los datos. Acá está mi correo electrónico y el correo electrónico de Retoxlac, digamos, como para que se sumen a esta iniciativa. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Susana, y gracias a todos los panelistas por todos estos temas de tanto interés. Esperamos para todos los participantes que estas experiencias de los colegas de los diferentes centros en la región puedan mostrar y evidenciar la importancia de todo el trabajo que los centros toxicológicos llevan y pues hacer junto con las directrices que publicó la OMS el énfasis de tengamos más centros toxicológicos, las directrices están para poder establecerlos, así que esperamos que cada vez veamos aún más trabajo y más colegas en estos foros. Quisiera pasar entonces a las preguntas que tenemos de algunos participantes y les solicito a los panelistas si nos pueden apoyar en dar las respuestas. Voy a empezar con algunos que están por escrito. Por ejemplo, Daniel Arana Santos preguntaba si los centros toxicológicos deberían atender las 24 horas y todos los días. No sé si, Carolina, vi tu cámara, no sé si podrías apoyarnos en esta respuesta, o Ana. ¿Quieres, Carol? Gracias, Ana. Sí, idealmente esa sería idealmente esa es lo mejor, que sea posible atender 24 horas todos los días del año. Pero puedo complementar solo que com os meios eletrônicos de hoje em dia, mesmo que os centros não estejam abertos, muitas vezes há disponibilidade de personal para fazer alguns retornos de emergência. Então, às vezes não se pode ter 24/7 por questões de recursos humanos disponíveis, segundo a instituição em que está ubicado o CIAT, pero se pode fazer reemplazos com os iPhones, celulares e coisas assim, para ter uma disponibilidade mais ampla. Há também alguns centros que usam telefones de emergência, que são 24/7, de todas formas. Então, por um lado, motivamos que seja assim, mas também entendemos que pode ser que exista flexibilidade e também para flexibilidade tanto para estar cerrado como para atender casos quando seja possível. Gracias. Muchas gracias, Carolina y Ana. Ahora una pregunta de parte de Javier Rodríguez Bravo. Lorena, es hacia Chile, de la presentación de Juan Carlos, preguntando si tuvieron el inconveniente de subregistro o subnotificación en distintos niveles de atención y cómo trabajaron para revertirlo. ¿Qué estrategias utilizaron para sensibilizar el equipo de salud si es que tuvieron ese problema? Bueno, hola a todos. Afortunadamente no tenemos ese tipo de inconveniente, ya que es el mismo profesional quien atiende el llamado, quien resuelve el caso y entrega las recomendaciones al interlocutor, y posteriormente es el mismo quien registra la información en nuestra base de datos. Y en el Centro Toxicológico de la Universidad Católica de Chile, que es el nuestro, además hemos desarrollado algunas herramientas para evitar la duplicación de información, porque muchas veces tenemos más de una comunicación para un mismo caso. Es decir, nos llaman de la casa, luego nos llaman del Centro Asistencial de Urgencia, luego de la UCI, y nosotros tenemos un modelo de entrega de turno, y la misma base de datos nos entrega una herramienta para búsqueda de casos con diferentes variables que nos permite identificar los casos y evitar la duplicación de información y adicionar esa información complementaria al caso ya registrado. No sé si eso resuelve tu consulta. Sé que en otros modelos de centros toxicológicos en otros países son los centros asistenciales de salud quienes registran los datos, pero no es el caso de Chile y de nuestro centro toxicológico. Nosotros somos un centro toxicológico que depende de una universidad, no dependemos del Ministerio de Salud, pero sí somos centro de referencia nacional en base a un acuerdo que tenemos de colaboración mutua con el Ministerio de Salud. Eso.
Muchísimas gracias, Lorena. Solamente para volver rápidamente a la pregunta anterior sobre las 24 horas, muchas gracias. Luz Marina Lozano comparte que en Nicaragua no se funcionan las 24 horas, pero sí hay posibilidad de contactar al personal a través de celular, y algunos hospitales tienen toxicólogos que atienden a los pacientes. Ahora tenemos una pregunta en el que Laura Valles pregunta qué centros en Latinoamérica presentan servicios de docencia para residentes en toxicología que permitan fomentar el desarrollo académico. Tal vez Ana o los colegas que están en universidades. Yo puedo contar la experiencia de nuestro centro. Nuestro centro toxicológico recibe personal en formación en toxicología clínica, médicos becados de urgencia, de pediatría, en apoyo a la formación académica, pero como programas de pasantía. Eso. Amalia, no sé. Sí, puedo comentarles, el Centro de Toxicología en Uruguay está en el Hospital Universitario y es parte de la Cátedra de Toxicología, o sea que forman médicos especialistas en toxicología a nivel nacional, además de, bueno, diferentes pasantías de estudiantes durante la carrera, y recibe pasantías cortas de residentes de otros países, y tiene un programa de formación de residentes para médicos extranjeros, de los que hay algunos participantes aquí que hemos tenido el gusto de compartir con ellos hace bastante tiempo. Muchísimas gracias. Veo a Susana con la mano levantada. Sí, en realidad quería decirles que de la información que hemos estado recopilando para la Retoxlac y para poner disponible en la página web, una de las cuestiones que surge es esta, digamos, ¿no? Los centros que nos cuentan que se formaron a partir de recursos humanos que estudiaron en Uruguay y en otros centros de formación. En Argentina tenemos 4 unidades que tienen carrera de especialización, en algunos casos están abiertas a extranjeros, digamos, pero más allá de esto, digamos, no quiero pasar un aviso, sino decirles que estamos reuniendo también información de cátedras y de programas de capacitación de especialistas para hacer disponibles en la página de la Retoxlac, de modo tal que a partir del mes que viene, cuando esto esté abierto, puedan todos consultar en la web dónde poder ir a formarse y cómo tener los contactos para recibir mayor información, y entonces los animo a los que tienen programas de formación de la especialidad, ya sea cursos cortos o carreras de especialización, que envíen también la ficha o el enlace a la página web donde la información está disponible para que nosotros podamos amplificarla a través de la web de Retoxlac. Este tipo de consultas también suelen aparecer en el grupo de, en el grupo de correo electrónico de Retoxlac y también en el Telegram de Retoxlac, así que los animo a continuar la evacuación de estas dudas en esos canales. Muchas gracias a todas. No logro encontrar la pregunta, pero sé que la vi, así que la voy a hacer. Perdone el que la hizo, no puedo decir el nombre, pero Carolina, preguntaban que qué países fueron los que presentaron casos fatales en el estudio que presentabas. ¿En qué países se dieron las fatalidades? Gracias, Vera. De los centros que participaron en esta compilación de información, fueron pacientes que fallecieron en Bolivia y en Ecuador. Perfecto, muchísimas gracias. Alejandro Melo pregunta si alguien podría compartir si han tenido casos de intoxicación por acrilonitrilo y cómo lo manejaron en relación a antídotos. En caso de que los panelistas tengan casos o si algún participante quiere intercambiar, puede levantar la mano y abriremos el micrófono.
Y dado que son preguntas abiertas y en caso de que alguien pueda ir presentando luego, también hago otra pregunta de Alejandro Melo, de si cuentan con acetilcisteína intravenosa y si es fácil adquirirla. No sé si tal vez Amalia o María Noel tienen información de esto. Nosotros en Uruguay solamente usamos la N-acetilcisteína de uso vía oral en una formulación magistral en el cual el Ministerio, ACE, que es Salud Pública, compra el producto técnico y lo fracciona en sobres de 4 gramos y de 1 gramo. No contamos con la presentación de uso intravenoso. En unas entrevistas que estoy haciendo de país a país, en la mayoría de los países de América Latina son muy pocos los que tienen la presentación intravenosa. Muchas gracias, María. Claudio Müller pregunta qué importancia debe tener la vinculación con la población general de los SIDS. Sé que en Estados Unidos está bastante desarrollado la vinculación con la población. Si tienen casos o ejemplos. Eu posso dizer que é importante nesses serviços de toma de consciência e alertas. Então, conhecer o contexto de indústrias, de químicos mais prioritários, estar cerca da população general, mais cerca do contexto, é importante para desenvolver as comunicações de risco, as alertas, e lo que se deve conhecer para prevenir as intoxicações. Me parece uma função também importante. Muchas gracias, Ana. Con sí, relación a esto de los centros toxicológicos y la función con la comunidad, pudimos trabajar en un proyecto con el Centro de Control de Intoxicaciones del sur de Texas y nos dimos cuenta que ellos tienen un enfoque también comunitario a nivel escolar muy intenso. La prevención de intoxicaciones en niños son jornadas que ellos realizan cada año, o por lo menos antes de la pandemia lo hacían, y diseñan material para todo nivel de la población, mujeres embarazadas, niños, mujeres lactantes, prevención de acuerdo a la época del año y los contaminantes o posibles agentes tóxicos con los cuales podrían tener contacto. Entonces creo que son ejemplos que podemos seguir también los centros de América Latina con problemas muy puntuales que tenemos en nuestras comunidades y en diferente época. Y lo acabamos de ver, ¿verdad? Con el tema COVID, que tuvimos que enfocarnos en los problemas que en este momento nos estaban afectando o afectando a la población. Gracias. Susana, ¿era sobre este tema? En realidad comentar que la Universidad de San Luis Potosí, y ahí tanto el Centro Colaborador de Salud Ambiental Infantil, de Evaluación de Riesgos, que tiene un componente toxicológico muy importante, que tiene un CIAT, digamos, también ahí instalado, ha hecho un gran desarrollo en toxicología comunitaria, que nosotros copiamos en también otras prácticas, digamos, ¿no? Como en el área de toxicología ambiental de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo en su momento, con la formación de promotores comunitarios de salud ambiental que hacían toxicovigilancia de riesgos industriales, fundamentalmente, digamos, ¿no? Y que quisimos extender también a la aplicación de agroquímicos, donde, digamos, la capacitación en cómo ver, digamos, el problema de los riesgos por parte de agentes comunitarios, de personas que son referentes locales, digamos, y dándoles las herramientas de notificación a las autoridades que pueden modificar la situación, es, digamos,
algo que, digamos, que quería resaltar cuando hablé de la toxicología, de la toxicovigilancia comunitaria, ¿no? Me parece que hay algunas experiencias interesantes. Nuestro gran maestro fue Fernando Díaz Barriga en ese sentido, y me parece que hay que aprovecharlo. Muchas gracias. Para colegas del Centro de Toxicología de Sao Paulo, Francisca, Paulo, muchas gracias por su pregunta de participación de otros centros de Brasil. La invitación fue enviada a través de puntos focales de la OPS y a través de redes como la Red Ciatox y RetoxLAC. Y bueno, se tiene la participación de los que han podido entrar, pero esperamos que esa invitación ha llegado a todos los centros, dado las formas de divulgación del webinar que se tuvieron. También llamar la atención que colegas de México y de Nicaragua, por ejemplo, compartieron en el chat sobre los programas de formación que ellos tienen en sus países también. Me parece que, Ana, solamente si te puedo pedir ayuda, hay una pregunta en preguntas y respuestas. La primera que no logro comprender todo el mensaje. ¿En dónde está? En preguntas y respuestas, ¿podrían comentar sobre atuação de outros profissionais de saúde nos centros? Sim, sim, viu. Eu poderia comentar sobre a atuação de outros profissionais de saúde nos centros. Então, eu penso que é mais especializado, é uma área de bastante especialização, então, a formação de profissional para trabalhar em o centro é necessária. Pero tampouco é muito dificultoso por la quantidade enorme de informações de base de dados que existem disponíveis. Às vezes, os profissionais podem elegir de produzir seus próprios documentos, que também desenvolver seus próprios documentos, que também é uma forma de formação, de capacitação e aprendizagem. Então, há distintas formas e são os profissionais de bioquímica, de farmácia, às vezes de biologia, de várias áreas de saúde pública, claro, também os médicos e enfermeiras, que podem componer o perfil do profissional para esses CIATs. Não sei se não é uma área muito atrativa em la medicina, em las ciências de saúde, pero eu penso que estamos avançando com alguns passos importantes, com todas as atividades que tratamos de promover, de disseminar e ver quais são os canais mais adequados para que tenhamos uma formação de personal que pueda trabalhar em los CIATs, seja antes de iniciar o trabalho ou durante ao início das atividades de los CIATs. Eu penso que há bastante capacitação que se desenvolve mientras as pessoas trabalham. Eu he visto bastante e há bons resultados. Muitas graças. Muchas gracias, Ana. Veo, según lo que veo, me parece que hemos respondido todas las preguntas. Muchas gracias a todos los panelistas. Si desean alguna otra pregunta, los participantes, me parece que no, nadie ha escrito más en el chat, así que creo que hemos finalizado. Queremos de verdad agradecer muchísimo a los panelistas, temas sumamente interesantes y sobre todo excelente trabajo de centros toxicológicos en la región y que esperamos que sean también ejemplo para que se establezcan otros en diferentes países. Muchísimas gracias, Ana, y a los participantes. No sé, Ana, si deseas alguna palabra de despedida. Sim, não, só agradecer a panelistas, organizadores, participantes que estão visíveis, também os que não estão visíveis, mas estão por detrás nos apoiando. É sempre um gosto, já com bastante tempo em la posição, conosco muitas das pessoas, com muita amizade, um ambiente de trabalho super agradável.
de forma que me complace ter esta charla e continuar com outras atividades similares. Em onde está a convocatória, vamos poner o enlace para a gravação, que podem acessar depois ou compartilhar com outros colegas que não puderam estar com nós outros. Pergunto a panelistas se querem fazer um cierre ou se podemos cerrar a sala. Les dejo para suas reacções. Y abrir la cámara para foto. A câmera para foto, sim. Como é isso? Os panelistas ou todos os participantes? Panelistas, não? Sí, panelistas. No, los participantes lamentablemente no podemos verlos en la plataforma. Los vemos. La suya, Vera. Sí, voy a ponerlos en galería. Y ahí está. Listo. Muchísimas gracias a todos, panelistas y participantes. Fue un gusto. Hasta la próxima. Hasta la próxima.